Muy bien, hermanos, pues con mucho gusto estoy aquí, como dice el apóstol San Pablo, no con la belleza de la elocuencia de la palabra, sino pues movida por el Espíritu de Dios, porque pues por Él es por quien podemos hacer estas cosas y para Él. Y bueno, para aquellos que no me conocen, soy hermana Julia Valencia Márquez, originaria del estado de Guerrero. ¿Hay alguien aquí de Guerrero? Bueno, siquiera una, bravo. Sí, ingresé a Apóstoles de la Palabra el 24 de junio de 1980. Hice un año de voluntariado misionero y luego ingresé a la vida consagrada y en el 88 hice mi consagración o votos perpetuos y pues la misión ha sido mi vida, sigue siendo mi vida mientras Dios me dé licencia. Y bueno, he estado en misión, especialmente en mi país, México. Después me enviaron a iniciar, a abrir en Italia. Estuve casi 4 años. Regresé a México también por varios años y después a Estados Unidos. Y aquí estoy entre ustedes aprendiendo también. Pues con mucho gusto voy a compartir esta enseñanza, esta reflexión que me han pedido sobre el apóstol San Pablo. Bueno, pues bienvenidos todos a esta enseñanza, a este compartir. Va a ser una breve reseña y testimonio del apóstol San Pablo. Algunos de ustedes, hermanos, tienen este folletito en su casa, ¿verdad? Bueno, pues ahí les queda de tarea para que vayan a ver la página 15 del libro, donde se presenta la experiencia de San Pablo. En la espiritualidad del misionero, el padre Amatuli nos presenta aquí esta reflexión tan bella, breve pero muy bella, en donde dice: si quieres ser un verdadero misionero, fíjate en el ejemplo de San Pablo, el apóstol por excelencia. Entonces, pues ahí tenemos esta tarea. Y solo les voy a leer un primer punto y lo demás ahí les va a quedar, porque solo una probadita es, creo, suficiente. Dice: del camino de Damasco, tomado del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, es un camino obligado para cuantos aspiran a ser misioneros. Aquí todos queremos ser misioneros y todos somos misioneros. ¿Quién no quiere ser misionero? Levante su mano. Entonces todos, ¿verdad? Todos. Entonces dice que es un camino obligado para cuantos aspiran a ser misioneros. Y algunos ya estamos dentro. Y está este reto de apropiarnos de esta experiencia del apóstol San Pablo. En realidad dice: sin un encuentro personal y definitivo con el resucitado, no hay misión. Entonces, para que haya misión como la experiencia de San Pablo, es necesario un encuentro, ¿qué? Personal con el resucitado. ¿Quién es el resucitado? Nuestro Señor Jesucristo. Dice: todo se diluye y pierde sentido. Si no hay esta experiencia, todo se diluye y se vuelve sin sentido, se pierde el sentido. Se parece a un teatro, puros actores sin convicciones profundas. Apenas cesan los aplausos o se presenta alguna dificultad, abandonan el escenario y se dispersan entre la gente. Seguramente que ustedes y yo hemos conocido
muchas personitas que han dicho que querían ser misioneros y empezaron el camino, pero cuando se acabaron los aplausos, cuando vinieron dificultades, ¿qué dijeron? Dijo mi mamá que siempre no, y me voy a buscar un ministerio en donde las cosas sean más fáciles. Así que dice Padre Matuli, decía él en este escrito, el camino de Damasco, esa es la escuela donde se forjan los héroes al estilo de San Pablo, que de ser fanático perseguidor se volvió en discípulo locamente enamorado de Cristo y su misionero incansable hasta la muerte, hasta derramar su sangre. Entonces es como para ir haciendo un recorrido por mi experiencia como apóstol de la palabra. Primeramente, ¿yo he tenido un encuentro personal con Jesucristo? Fácilmente a veces escuchamos que dice, yo cuando hice aquel retiro tuve mi conversión. Y de verdad fue un encuentro personal serio. Si es un encuentro personal serio con el Señor, entonces sucede como aquel cazador que dice que le gustaba ir a cazar llevando muchos perros. Y cuando empezaba a oír el ladrido de los perros, y los perros se iban corriendo, y decía, ya miraron algo. Algunos de ustedes saben de cacería. Ya miraron algo, y se iban los perros. Y él atrás. De momento, empezaban a regresarse los perros. Y bueno, ¿y él qué pasará? ¿Qué pasaría? ¿Habrá presa o no habrá presa? Pero hubo uno que no regresó. Y entonces él seguía buscando a aquel que no regresó. Y de verdad encontraba la presa. ¿Por qué no regresó? Porque ese sí miró la liebre. Ese sí miró la liebre. Los otros se fueron siguiendo la bulla, ¿sí? Se fueron siguiendo la emoción. Allá se fueron ladrando, guau, 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 ah, yo también voy, guau, 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 y allá se fueron, ¿verdad? Pero no vieron la liebre. Ellos no lo vieron personalmente, por eso se regresaron. Así pasa con muchos que dicen, quiero ser misionero, quiero ser apóstol de la palabra, quiero entregarme a Dios, quiero consagrarme a Dios, pero no tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús resucitado, y entonces ante cualquier dificultad dijo mi mamá que siempre no. Y hay unos vitrios, como dicen por ahí en nuestros ranchos. Dice, y vaya que hoy en día la iglesia precisa de este tipo de misioneros que sepan luchar contra vientos y mareas con tal de dar a conocer a Cristo. Misioneros muchas veces rechazados por la misma comunidad cristiana, que los ve como gente rara, incómoda y aguafiestas. En su lugar preferirían ver a misioneros light, metidos hasta el cuello en obras sociales, amigos de todos y sin ideas claras acerca de la propia identidad como miembros de la única iglesia fundada por Cristo. Misioneros light para una misión light, hecha de puras palabras y frases bonitas, dejando las cosas como están. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te sientes ante esta perspectiva? ¿Prefieres una misión al estilo de San Pablo o una misión light o una misión auténtica como la del apóstol? Bueno, ahí queda para elegir cada quien qué quiere, ¿verdad? ¿Qué queremos? Y vamos a ir a ver un poquito a lo que preparé. Obviamente que es dar una idea, Lo que importa es que ustedes se interesen por ir a conocer
en la palabra de Dios, en la Biblia, que ahí lo tenemos, ahí tenemos toda esta bella experiencia de este gran apóstol. Es una provocación para que ustedes vayan y se metan en esta bellísima experiencia y gran aventura del apóstol San Pablo. Primero, pues San Pablo fue un judío, todos sabemos, ¿verdad? Fue un judío de la tribu de Benjamín, hebreo de nacimiento. Su nombre es Saulo, del hebreo Saúl. Luego también Pablo, nombre latino, Paulus, y griego Paulos. Él se dice que usaba ambos nombres, y de hecho ustedes pueden ir a buscar Hechos 13:9, ¿verdad? Hechos 13:9, pueden ir y ver lo que dice ahí él mismo. Dice, ciudadano romano por nacer en Tarso, provincia de Roma. Ahí tenemos Hechos 22, 25 al 28. Es originario, como ya decimos, de Tarso, de Cilicia, actual Turquía. Es Cilicia, no Sicilia. Sicilia es en Italia, ¿verdad? Aquí es Turquía. San Pablo estudió la ley de Moisés en Jerusalén bajo la guía del maestro Gamaliel. Hechos 22:3. Era cosmopolita. ¿Eso qué es? Es una persona familiarizada con las culturas y costumbres de diversos países y se muestra abierta a esas culturas. Esto fue el apóstol para las culturas de su tiempo, judía, griega, ¿verdad? Romana. Se dice que aproximadamente podría haber tenido unos 30 años. Siempre vamos a estar viendo que son como fechas aproximativas. Yo no sé si pudieran apagar un poquito de luz para que se pueda apreciar mejor. Si es posible, ahí los encargados nos dicen, por favor, apagar un poquito para que se pueda, no sé, si se alcanza a ver bien de allá lo que se está presentando. ¿Se apaga toda? ¿Sí está bien así o prefieren mejor la luz? Muy bien. Entonces, San Pablo fue un fiel fariseo y perseguidor del camino cristiano. Y bueno, quiero que me busquen rapidito estos textos y los lean desde sus lugares. Hechos 8, del 1 al 3. La primera persona que lo encuentre lo lee fuerte. La siguiente, Hechos 9, 1 al 2. Y Hechos 22, 4 al 5. Y luego 26, 9 al 11. Y Gálatas 1, 13 al 14. Nos vamos con la primera rapidita, allá atrás, adelante. Saulo estaba y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos entraron arrestaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El siguiente. Como aquí son expertos en buscar los textos, entonces rapidito, por favor. El que sigue puede leer desde donde está. Fuerte. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco,
pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Sí, está el otro texto, 22, 4, 5. Saulo cada vez con más vigor demostraba que Jerusalén era el Mesías, que Jesús era el Mesías, que refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Al cabo de muchos días, 22, 4 al 5. Así que perseguía a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco y salí para detener a los cristianos que ahí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Muy bien, siguiente, 26, 9 a 11. Yo mismo pensaba antes que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y así lo hice en Jerusalén. Con la autorización de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes, y cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigaba para obligarlos a negar su fe, y esto lo hacía en todas las sinagogas, y estaba tan furioso contra ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Muy bien, gracias. El último, Gálatas 1, 13, 14. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben que con qué fueron perseguía a la iglesia. ¿Con qué furor? A la iglesia de Dios, y trataba de arrastrarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad, y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Bueno, pues aquí él mismo pues da testimonio de cómo él no solamente pues iba con su propio, podemos decir, disgusto a perseguir a los cristianos, sino que llevaba documentos oficiales que avalaban ese proceder. Hagan de cuenta, diríamos, para poner un ejemplo, como si hubiese sido un apologista que llevaba documentos de los obispos para ir a enseñar y a defender la sana doctrina, diríamos, ¿no? Él era a su modo y en su tiempo y según la realidad que vivió, como diríamos ahora, como un apologista de su fe. Entonces, era pues muy preparado, muy celoso de su fe y muy apasionado por lo que él creía y por lo que él defendía. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si se escucha. Es como la lectura actuada de la palabra de este testimonio. Bueno, los que se estén durmiendo, ahí por favor pónganles, a ver si les pueden acomodar una almohadita o algo, porque van a ver una película. Además les van a hacer falta las papitas, no las palomitas, los chetos, la Coca-Cola, ¿verdad? Porque vamos a ver unos minutitos esta presentación. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco
para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, Señor. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos ante los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que, en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número.
Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante, fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: Por favor, ven, tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Bueno, pues es solamente un recordatorio, ¿verdad? Y una probadita. Seguramente que ya muchas veces ustedes han visto la vida de San Pablo en la película, pero qué importante es poder mirarla pues con esa búsqueda de profundizar lo que sucedió en el corazón y en el alma del apóstol para que diera semejante testimonio. Entonces, esta imagen que ya sabemos está en muchas partes como una obra de arte muy importante, muy bella, especialmente pues en Italia se encuentra en el Vaticano. Y muchas veces decimos, pero si la Biblia no dice que se cayó del caballo. Bueno, no dice que se cayó del caballo, pero lo que sí dice que se cayó. Que lo que quiere decir que Dios lo tumbó, que Dios lo hizo caer de sus alturas, ¿verdad? Lo hizo caer de su orgullo, de su soberbia y bueno, de su proyecto. Era muy preparado y según la ley de Moisés, podemos decir, eso era bueno, y él pensaba estar dando gloria a Dios, cumpliendo con lo que mandaba la ley y en este caso defendiendo y no importándole dañar a aquellas personas que estaban iniciando este nuevo camino de fe, este camino espiritual como eran los cristianos, ¿no? Él no le importaba el daño que se les causara a esas personas con tal de defender lo que para él era lo más importante, como era la ley, ¿verdad? Así que, bueno, viene esta conversión, viene este cambio. El apóstol Pablo, seguidor incondicional de Jesús resucitado. Entonces, ya no es aquel celoso defensor de la ley de Moisés, ahora es celoso defensor de el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que su vida cambió camino hacia Damasco. Vio esa gran luz, escuchó la voz de Jesús. Escuchó a Jesús preguntándole por qué lo perseguía. ¿Y a quién estaba persiguiendo? ¿A Jesús?
a su iglesia. Y entonces, ¿qué le preguntó Jesús? ¿Qué le contestó? ¿Por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí al perseguirlos a ellos. Lo que hagas a uno de mis hermanos, dice, a mí me lo haces, ¿verdad? Entonces, como nuestro Señor le hace toda una catequesis ahí al apóstol para decirle, lo que tú estás haciendo a mis discípulos, me lo estás haciendo a mí. Y esto sigue siendo muy importante para nosotros. Que aunque yo soy un apóstol, soy una persona que sirvo a Dios, lo que yo hago a mis hermanos, se lo hago también a Dios. Ah, no, pero yo no le estoy levantando falso a Jesús, le estoy levantando falso aquí al hermanito, a la hermanita. Yo no le estoy poniendo piedras en el zapato a Cristo, le estoy poniendo piedras al hermano, a la hermana. Cuando pues hay esos problemas, ¿verdad? De estar sirviendo a Dios, no por Dios, sino sirviéndose de Dios, es como pasan esas cosas. Servirse de Dios es, no, pues yo a través de este movimiento, como me decía una vez una señora, yo he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, conocido muchos lugares, y me gusta este movimiento porque me lleva a muchos lugares. Ya anunciaron aquí que ya la siguiente reunión, la asamblea va a ser en otro lugar. Bueno, quien tenga ese proyecto de estar en Apóstoles para conocer lugares, pues ya sabe el siguiente que va a conocer, ¿verdad? A través de Apóstoles. Entonces, se sirve de Dios, mas no sirve a Dios. Así que mucho ojo por ahí. Así que Pablo quedó ciego. Diríamos que estaba ciego y vino y quedó otra vez ciego para venir a ver la verdadera luz. Tuvo que, ir con Ananías, con un discípulo del Señor que seguramente era menos instruido que él, y fue así como con humildad, tuvo que aceptar que este hermano le iba a traer la sanación para que él pudiera hacer este servicio. Ananías, dice un discípulo de Jesús, le impone las manos para que recobre la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Y San Lucas 3 veces relata este hecho. Ahí están los textos bíblicos. En Hechos 9 del 5 al 7, 22, 5 al 16 y 26, 10 al 18. No los vamos a leer porque pues el tiempo no nos va a alcanzar. Vamos a seguir adelante. Entonces, San Pablo se convence de que fue elegido de Jesús. Elegido, no un intruso, no por su cuenta, fue elegido. ¿Usted se siente elegido? ¿O es que me invitó el hermano, me invitó la otra hermana, es que me invitó el diácono, es que me invitó la hermana, el padre, no sé quién me invitó y por eso pues acepté, ¿no? Acepté el cargo, acepté hacer la promesa. Pero entonces tú no estás convencido de haber sido elegido por nuestro Señor. Si fuiste elegido por nuestro Señor, entonces ponte la camiseta. Porque hermanos, ponerse la camiseta es fácil, porque así como se la pone, se la quita, ¿sí? Y se la pone de color que quiera, y se la quita y se la vuelve a quitar. Entonces, siéntete elegido. Si de verdad eres elegido, demuéstralo con los hechos, con tu vida. Así que Jesús lo eligió para que anuncie su mensaje de salvación, la buena nueva, a todos los pueblos. No nada más a los lugares que me gustan, a los lugares cómodos. Imagínense nosotros que si me van a mandar allá a aquel pueblo que se llama Salsipuedes, ahí yo no voy. Yo quiero ir a Garland. Yo quiero ir allá porque los hermanos allá nos tratan bien. Imagínense que nos dan comida cada rato. Y hasta nos dan borrego, aunque
No sea borrego. ¿Verdad? Entonces, no, yo solamente a ciertos lugares. O yo quiero hacer la promesa, pero pues que no me pongan las cosas difíciles, ¿no? No me pongan cosas difíciles. O me gustaría ser misionera, pero pues no, tengo que dejar a mis papás, o ser misionero, no, pues tengo que dejar a mi familia, tengo que dejar mis comodidades. Entonces, ok, no eres, ¿qué? Elegido por Jesús. Dice, por eso San Pablo recorrió toda Europa y Asia Menor, pasando por Antioquía, Chipre, Éfeso, Listra, Derbe, Corinto, Filipos, Tesalónica, Jerusalén, Roma y muchas otras ciudades, que ahí están en ese mapa que no se pueden ver, pero ustedes luego las podrán buscar en la internet. Y también los dice los Hechos de los Apóstoles y las cartas. Vamos adelante. Pablo estuvo convencido de que Dios lo eligió para ser misionero de los paganos, para ir allá a aquellos pueblos que en general habían tenido conflictos con su raza, con los judíos, ¿verdad? Porque los judíos decían, nosotros somos los elegidos del Señor. Aquellos son, pues muchas veces con expresiones muy despectivas, ¿no? Algunas veces los eran considerados como perros. Esos no merecen la salvación. Y San Pablo dice, no, Cristo vino para todos. Y fíjense que nosotros formamos parte de esos paganos, porque ¿quién de ustedes es judío? A menos que nada más porque ande errante por aquí y por allá, ¿verdad? Pero judío errante dice, no somos judíos, nosotros venimos de estos pueblos gentiles, de estos pueblos paganos, podríamos decir. Y gracias a Dios y gracias al apóstol San Pablo y a otros apóstoles que se fueron a predicar a los no judíos. Nos dice que recibió el encargo de predicar a los no judíos, así como Pedro lo había recibido de predicar al pueblo elegido, es decir, a los judíos. También hace alusión a que trabajó más que todos los demás anunciando el Evangelio, aunque no por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Cristo. Y vamos a ver ese texto bíblico, 1 Corintios 15, 10 al 22. Una persona, por favor, que haga el favor de leerlo. Primero los Corintios 15, 10 al 22. 1 Corintios 15, 10 al 22. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, esto es lo que predicamos, tanto ellos como yo, y esto es lo que han creído. Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, como dicen algunos ahí, que no hay resurrección de los muertos. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó. Si es cierto que los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe. Ustedes siguen en sus pecados, y para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Hasta el 22. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos.
siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo. Muy bien. Entonces, si Cristo no resucitó, dice el apóstol, ¿qué pasó? Es inútil todo lo que hemos estado haciendo y todo lo que hacemos. Vana es nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar centrada en Cristo, muerto y resucitado. Entonces vemos ese mensaje fuerte del apóstol y es una de las razones por las cuales pues él también fue perseguido. Y bueno, San Pablo predicaba de día, de noche, horas y horas. Parecía que no se cansaba, se le cansaba a la gente, como aquí, ¿verdad? Y hasta se dormían y hasta se caían. Tengan cuidado, porque ahí se le cayó uno al apóstol y aquí se pueden caer varios. Esto para decir que pues él no medía el tiempo, porque tenía que anunciar a Jesucristo con mucho celo, con mucha entrega, a pesar de los sacrificios. Vamos a la siguiente, hermano. Pablo fue escritor. Fíjense que también San Pablo tuvo este gran mérito. Escribió, a él se le atribuyen 13 cartas, y ya ustedes las conocen todas, a los romanos, a los corintios, gálatas, a Éfeso, los efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Y bueno, la primera a los tesalonicenses se dice que fue el primer escrito del Nuevo Testamento. Pero qué importante es, fíjense, como nuestro padre fundador, dice que algunos obispos le preguntaban, ¿cómo le hace usted, padre Matuli, para escribir tanto y anda de pueblo en pueblo en la misión? ¿Y alguien sabe cuál fue la respuesta? ¿Quién sabe la respuesta? Ustedes que leen sus libros del padre Matuli, qué bueno, me da gusto que vendan los hermanos allá los libros. Significa que los compran los apóstoles de la palabra, pero también significa que los leen, ¿verdad? A ver, ¿cuál fue la respuesta? Cuando tú duermes, yo escribo. Cuando ustedes duermen, yo escribo, decía padre Matuli, para ver que él, a pesar de su entrega misionera, de su grande sacrificio de un pueblo a otro, dedicaba también tiempo para escribir. Y esto también él lo aprendió del apóstol San Pablo, porque padre Matuli, ustedes saben que uno de sus grandes modelos del padre Matuli fueron ¿quién? San Francisco de Asís, pero también San Pablo. Entonces él también aprendió esto del apóstol San Pablo. Dice, así como fue un gran predicador, fue también un hombre muy culto. Hablaba hebreo, griego y latín. Fue escritor. Pasaba por las comunidades predicando la buena noticia de Jesús, que había resucitado y estaba vivo, y que nosotros resucitaríamos con nuestros propios cuerpos como Él, libres ya del poder del pecado, del mal, del dolor y de la muerte. Luego escribía cartas para mantener viva la llama de su enseñanza e inducir a sus lectores a mantenerse fieles. Padre Matuli también escribió muchas circulares. Yo creo que algunos de ustedes las tienen. ¿Quiénes tienen las circulares de padre Matuli? Levanten su mano. ¿Quiénes tienen circulares? Uno. Yo creo que el diácono también las tiene, nada más que dice no las tengo aquí. Son varias circulares. Por lo menos, que me acuerdo, serán unas 30 y algo circulares. Mensajes que nos mandaba de donde anduviera para darnos enseñanza, para fortalecernos espiritualmente, pero también para corregirnos, ¿sí? Entonces también vemos este ejemplo de San Pablo. Vamos adelante, hermano. Pablo, como decíamos, predicador. Al llegar a una ciudad, Pablo reunía a los cristianos en alguna casa y comenzaba a predicar. Pablo no era, como diríamos así,
de exigente, si no me tienen tanta gente, yo no voy. Esas cosas no andaban con el apóstol. Si no me reúnen tanta gente, yo no voy, y si no me dan tanto, yo no voy. Esas cosas no eran parte de la, diríamos, espiritualidad del apóstol. Dice, su fuego y ardor eran muy intensos e incansables y podía hablar de Jesús horas y horas. Invitaba a sus oyentes a tener una experiencia real del Señor resucitado, lleno de poder y de gloria, aunque sin escapar a la humillación de la cruz y del dolor, que finalmente nos llevará a la muerte antes de tener vida eterna y resucitar con el Señor. Todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? Todos decimos, sí, queremos ir al cielo, pero todavía no, Señor. Pero espérate otro poquito. Sí, bueno, pues necesitamos aceptar pasar por el dolor. El padre Matuli, cuando escuchó que orábamos para que a él se le quitara el cáncer, nos decía, no le pidan a Dios que me quite el cáncer. ¿Qué decía él? Pídanle que se haga su voluntad en mí y que me fortalezca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que el dolor forma parte de nuestra vida. Pasamos a la siguiente. Bueno, algunos compañeros de Pablo, algunos de sus viajes, pero también algunos de sus compañeros. Él hizo su primer viaje con Bernabé y Juan Marcos, de Seleucia hacia Éfeso, aproximadamente año 47-48. Luego con Silas o Silvano, de Jerusalén a Cesarea, años 49 al 53. De Antioquía a Tiro, muchos otros lugares, ¿verdad? Ahí está, años 53 al 56. Ahí tiene algunos textos bíblicos como Hechos 18, 23 y 21, 17. Y luego después el camino hacia el martirio. Es el camino de la cautividad. Va de Cesarea Marítima hasta Roma, pasando por Creta, por Mira, Italia, Lacia, etcétera, hasta llegar a Roma, año aproximadamente 59-60 después de Cristo. Entonces el amor de San Pablo por Jesús era tan vivo y experimental que quería llegar a todos los lugares conocidos para comunicar su mensaje y llevar a todos al conocimiento de la fe en el Señor Jesús. Ahí tenemos Romanos 8, 34 al 36. Fue una misión difícil, claro que sí fue una misión difícil. Por ejemplo, en aquel tiempo, con los medios precarios que existían, los viajes no eran fáciles. La mayoría de las veces se andaba a pie, aunque había cierto transporte, que eran unos medios jalados por animales, ¿no? Las carretas. Nosotros, ¿cómo nos transportamos ahora para ir a las misiones? ¿Cómo hicimos para llegar aquí? No, pues yo me vine en avión, aunque cambié 2 veces y esperé, pero no hay problema, ¿verdad? No caminé. ¿Ustedes cómo vinieron aquí? En 4 llantas, ¿verdad? Generalmente 4 llantas, aunque decimos en 2 patitas. En 4 llantas hemos venido. ¿Y qué problemas, qué sufrimientos? Realmente no hemos sufrido. ¿Qué hemos sufrido? Y por llevar la palabra de Dios a donde podemos ir a las comunidades, ¿qué sufrimos? Así que San Pablo visitó ciudades de Europa y de Asia Menor, y ya bueno, ahí están nuevamente los lugares. En todas esas ciudades la propuesta era siempre la misma. ¿Cuál era? La fe en Jesús resucitado y la nueva vida que brota de la experiencia del encuentro con Él. Esos textos bíblicos nos confirman ese encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco, que se siguió agudizando, se siguió profundizando. Pablo predicaba que Jesús es el Salvador de todos los pueblos y no solamente del pueblo judío. Y eso fue motivo de mucho sufrimiento y persecución para el apóstol.
Sintiendo que ya se había cumplido su misión, fue a Jerusalén, donde era sabido que lo tomarían preso. Al ser también ciudadano romano, pidió que lo juzgara el emperador, por lo que fue enviado a Roma. Ahí están los textos de Hechos 22 y Hechos 25. Bueno, rumbo al martirio, durante su viaje con 276 personas a bordo en una nave, la mayoría eran prisioneros. El barco naufragó y ya vemos ahí en esos textos de los Hechos de los Apóstoles todo lo que pasó. Pues hubo hasta ahí en Malta, ¿verdad? Donde se dice que ahí fue donde una víbora se le enroscó en su mano y pensaban que se iba a morir, y luego, pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que no se murió. Y dice, bueno, entonces es un dios, ¿no? Primero pensaban en un asesino, por eso se le presentó la serpiente, y después que no murió, dice, este es un dios. Bueno, vamos adelante. Mártir, Pablo da la vida por Jesús. ¿Tú hasta dónde estás dispuesto a seguir a Jesús? Yo hasta dónde estoy dispuesto a seguir a Jesús. Santa Teresa decía que hay que seguir a Dios hasta que duela, hasta ahora que te ha dolido, hasta ahora que te ha hecho sufrir por Cristo, como para decir, sí, lo estoy siguiendo de verdad. Bueno, pues ahí vemos que después de 3 meses en la isla de Malta, Pablo y sus compañeros consiguieron llegar a Roma. Estuvo más de 2 años en prisión domiciliaria, dedicándose a la oración, la reflexión y el anuncio de Jesús entre los que iban a verlo. Posiblemente, dice, el año 64-68, Pablo fue decapitado. Es un modo de ejecución para los ciudadanos romanos, o sea, para los castigos para los criminales romanos, era la forma de castigarlos, como diríamos, la pena de muerte. Y ahí tenemos los textos bíblicos. La tumba del apóstol en Roma está, el lugar donde murió se llama Tre Fontane, o sea, las 3 fuentes, debido a que cuando la cabeza cortada del apóstol cayó al piso, dio 3 saltos y en cada uno de ellos brotó una fuente de agua, símbolo de la vida. Según San Eusebio de Cesarea, San Pablo fue decapitado en Roma durante la persecución de Nerón, aproximadamente año 64. Bueno, vamos a ver si se puede todavía rapidito una mesa redonda. ¿En qué te gustaría imitar al apóstol San Pablo? Ahí están las preguntas. 2, ¿a qué te comprometes hoy como apóstol de la palabra para imitar al apóstol San Pablo? 3, ¿cuál es tu texto favorito de los escritos de San Pablo? Bueno, pueden ser varios, ¿verdad? Pero por lo menos un texto favorito. Entonces, como hicieron con el hermano, con el diácono, sí, hacen mesa redonda, por favor, ahí en sus mesas. Sí, dice que quedan 10 minutos. Esos 10 minutos los vamos a aprovechar para que compartan rapidito, por favor. ¿En qué te gustaría imitar al apóstol San Pablo? ¿A qué te comprometes hoy como apóstol de la palabra para imitarlo? No se amontonen. Muy bien, viene el primero. Y ese hermano es de Jalisco, de los que dicen no te... Adelante. Lo que usted quiera compartir de las preguntas. Primera que dice, ¿en qué te gustaría imitar al apóstol San Pablo? Yo me gustaría la parte de ser mártir. Ser mártir. ¡Ay, hermano! Se me viene a la mente ¿cómo dice? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ok, esa es su cita bíblica Gálatas favorita. 2:20. Gálatas 2:20 es lo que me viene a mi mente. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y si es que realmente quiero llegar al martirio, pues tengo que dejar el mundo, ¿no?
tengo que dejar lo fácil. Ok, un gran reto, hermano. Gracias. Pida la intercesión del apóstol San Pablo, pida la intercesión y obviamente también Padre Matulí. ¿Usted? Adelante. Sí. Muy bien, mi nombre es Albero Martínez. Sí, la primera pregunta es... ¿En qué te gustaría imitar a San Pablo? Pues yo creo que en su valentía al evangelizar, ¿no? Al arriesgarse a la aventura, a la misión. En eso sí me gustaría, más que nada, tener ese don. Y otra de las cosas que a mí es mi santo favorito, de hecho el día que se celebra la fiesta de San Pablo, ese día nací. Si quieren investigar ahí, saber cuándo nací, investiguen, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo dice? Es, ¿a qué te comprometes hoy como apóstol de la palabra para imitarlo? ¿A qué me comprometo? Y el hablar compromete, ¿eh? El hablar compromete. Me gustaría seguir también como apóstol de la palabra, luchando, trabajando dentro de mi comunidad. Para algunos dicen ser ejemplo, ¿no? Porque también la valentía te avienta a la aventura. Entonces también me gustaría eso. Estar, pues sí, ahí es donde Dios me ha puesto, donde Dios me ha llamado. No es que yo elegí, Él me ha puesto ahí. ¿La tercera? ¿Cuál es tu texto favorito? Mi texto favorito, Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Esa no es de San Pablo. No es de San Pablo, de los Hebreos. Bueno, ¿De quién será? Pero está bien, está bien. Muy bien. No sé qué dice Hebreos. Sí. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Gracias. Bueno, gracias, hermano. Muy bien, pues con esto concluimos. Les agradezco, hermanos, su atención y pues ahora sí, como decía nuestro padre fundador, el que tenga más saliva, que imite más al apóstol, ¿verdad? Queda ese reto. Y bueno, ahora me dicen que comparta muy brevemente un poco de mi experiencia. Pues ya saben, pues que ingresé cuando Apóstoles de la Palabra, lo que es la rama de los laicos, tenía 2 años. En el Apóstoles de la Palabra se fundó en el 78, ¿sí? Y yo ingresé en el 80, tenía 2 años de iniciado el grupo de los laicos. Y bueno, pues le doy gracias a Dios que me regaló, pues yo digo, la gran experiencia de mi vida, que es ese encuentro personal con Él a través de su palabra. Ayer me decía una de ustedes que está entre nosotros, ¿qué fue lo que me llamó la atención de Apóstoles de la Palabra para quedarme? Y yo le decía lo que dice el Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice? Tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz para mi camino. Es decir, reconocí a nuestro Señor como esa palabra de vida, como ese Señor y Salvador que yo necesitaba. Conocí Apóstoles de la Palabra a los 19 años. Bueno, yo era una joven que andaba ya, como dicen, echando ojo, andaba de cacería, ¿verdad? Echando ojo porque mis papás me dijeron, no puedes tener novio antes de los 18. Después de los 18 aceptamos, pero nosotros te vamos a decir si sí o no, o sea, el candidato, ¿no? Así que, bueno, pues ya tenía 19, pues en los bailes, ¿verdad? Pues yo echaba ojito para ver si me convenía, si me convencía. Y bueno, gracias a Dios que no me convenció ninguno, ¿verdad? Que si no, no estuviera aquí. Pero sí, yo ya estaba en ese proyecto. Estando con mi familia, después de los 18 años, pues unos 3 candidatos, ¿verdad? Pero que no pasaron el examen. Uno porque dicen que tenía un hijo por ahí. Otro porque dice que era medio marihuanillo.
y otro porque le gustaba el chupe lupe. Así que descalificados, ¿no? Y bueno, pues estaba en esa búsqueda, en eso llegaron las misioneras y me invitaron. Fue una experiencia muy bella con la palabra de Dios. Estuvieron de misión en mi pueblito como una semana y más o menos a los 4 o 5 días pues yo me convencí de hacer la experiencia de ir por un mes. Pedí permiso a mi familia, a mi padre, mi madre y bueno, mi papá, él era de la ley, del que se dice se hace, así que él dijo no. Y no solamente dijo no, sino que me dijo no con una buena leñiza. Y bueno, dije yo, pues si Dios me llama para seguirlo, ¿por qué no lo voy a seguir a pesar de esta oposición de mi padre y de esta golpiza que me ha dado? Si las muchachas, aunque les peguen, se van con su novio, entonces yo, ¿por qué no me voy a ir con Cristo? Dije yo. Y entonces, pues, me escapé. Y bueno, pues, después ya pude regresar en un año, para no hacerse la larga. Regresé en un año, mi papá no me recibió el primer día, hasta el otro día ya me recibió, pero dijo, calladita te miras más bonita, no hables de tu experiencia de misión por allá. Y él era muy, muy católico, él era de la adoración nocturna, ¿verdad? Pero era de que lo que dice el papá, eso se hace, y la mujer sale cuando se va a casar en la iglesia de blanco y no sale para otra razón. Así que él no estaba de acuerdo. Y bueno, pues fueron 11 años diríamos, de dificultad. Cada vez que iba me hablaba mal de la misión que yo hacía. Rechazaba mucho al padre, en paz descanse, padre Amatuli, porque decía que se robaba a las muchachas. Decía que se robaba a las muchachas y resulta que era nuestro Señor el que nos robaba, ¿verdad? Porque yo conocí al padre Amatuli pues ya después que ingresé, yo no lo conocí antes. Pero bueno, conclusión, cuando me enviaron a Italia por primera vez, entonces hablé con mi papá, le digo, tenemos que hacer las paces, ya pasaron 11 años y usted nunca me ha dado su bendición. Y bueno, pues sí, me dio la bendición y a partir de ahí ya él fue cambiando, aunque esperaba que yo regresara un día arrepentida y que me dedicara a cuidarlos, ¿verdad? Y bueno, somos 12 hermanos, 3 ya se fueron al cielo, todos se casaron y él pues quería que yo me regresara para cuidarlos a ellos. Y Dios lo ha llamado hace 9 meses, que mi papá se fue a la presencia de Dios y yo creo que Dios lo recibió porque le dio una enfermedad de casi 25 años y lo purificó. Y bueno, pues la vida misionera es mi vida, ¿verdad? Es mi vida, trato de responderle a Dios, estoy aprendiendo siempre cómo responderle mejor y pues la conversión es de todos los días, Un gran modelo para mí en la misión pues es obviamente San Pablo, también San Francisco Javier y pues como mujeres en la vida espiritual, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila. Padre Amatuli fue para mí como un padre espiritual que pues me dio la oportunidad de hacer la experiencia de misión, a pesar de que yo no tenía una gran preparación. Yo aquí vine a estudiar hasta el bachillerato, yo traía nada más la primaria iniciada y aquí hice los demás estudios hasta el bachillerato. Y entonces le doy gracias a Dios que el Padre me aceptó y apoyó mi servicio y mi formación. Entonces he estado haciendo la misión pues últimamente más aquí en Estados Unidos. Esperamos a jovencitas que decidan darle un tiempo a Dios. El sueño del Padre Amatuli era que las hijas de los apóstoles de la palabra, los hijos de los apóstoles de la palabra, por lo menos den un año de servicio antes de definir lo que van a hacer en la vida. Pero ese sueño sigue siendo todavía, diríamos, realizable, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes que aman este carisma, como he podido escuchar y he podido ver en muchos
en sus familias, que sí les están apoyando a sus niñas, a sus hijos, para que conozcan la obra, para que hagan una experiencia para Dios. Será la experiencia más bella de la vida de sus hijos, esta experiencia de la misión, aunque sea un año antes de casarse. Que no digan, si yo hubiera sabido, si yo hubiera conocido. He escuchado tantas mujeres y tantos caballeros decir eso, pero cuando ya tienen sus hijos que quieren, ya como que empiezan a, ay, pues quién sabe, pobrecita de mi hija, pobrecito de mi hijo. No, hermano, hay que demostrar la fe con hechos. Pues muchas gracias, Dios les bendiga.